Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Leos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta en este día esa situación del pecado contra el Espíritu Santo. Es un tema complejo, delicado, porque muchos, sin darnos cuenta, podemos estar cayendo en este pecado y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Dice que algunas personas, escribas que habían bajado de Jerusalén, dijeron: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Miren estas palabras: tiene dentro a Belcebú, es un endemoniado, y si expulsa a los demonios es por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús, mire que no entra a contender, a pelear con ellos, solamente los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. Que la actitud de Jesús es una actitud conciliadora, para hacerles caer en cuenta que no es como ellos piensan. Dice: ¿cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Y utiliza otra imagen: nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa. Entonces está hablando de la división, y esto que se aplica para un reino dividido, una familia dividida, claro que se aplica totalmente en las divisiones de la iglesia. Las divisiones en la iglesia, si nos dividimos, y es lo que ha pasado en el tema protestante, pues no avanzamos, porque si nosotros, en vez de estar unidos en un proceso evangelizador donde todos caminamos en la misma dirección, porque somos un solo cuerpo, nadie es una rueda suelta que va por allá, por otro lado distinto, sino que todos deben ir unidos, porque somos una familia, somos un solo cuerpo. Cuando un grupo se separa, se divide, es igual que cuando la rama se separa del tronco, ya está muriendo. No se dan cuenta de eso, pero es lo que sucede. Y dice: no puede subsistir. Un reino dividido no puede subsistir. Y efectivamente es así, no puede subsistir. Ahora, esas divisiones que han surgido a nivel de la iglesia son un antitestimonio. Y más aún en esas subdivisiones de las subdivisiones, en que cada uno está armando su propia doctrina, su doctrina a su acomodo, a su imagen y semejanza, pues es un antitestimonio. El mismo hecho que uno dice: no, que Jesús sí es Dios, y otro dice: no, que Jesús no es Dios, que Jesús solamente es un profeta, y otro: no, que Jesús es un extraterrestre, no, que Jesús soy yo, soy la reencarnación de Jesús. Esas son las versiones que están apareciendo en el mundo. Eso es un antitestimonio. Y ya ahí estamos aprendiendo una lección: las divisiones no son.
Ese no es el plan de Dios. El que nos dividamos no es el plan de Dios. Todo lo contrario, el maligno lo que quiere hacer es eso, que nos dividamos. Eso es lo que quiere el maligno, que andemos divididos, que andemos peleando, que entre nosotros nos dividamos. Esa es la alegría del enemigo, feliz y contento. La palabra diabolus significa el que divide, el divisor. Eso significa diabolus, el que divide. Pues en esto hay que tener mucho cuidado y pedirle al Señor mucha sabiduría. Ahora, dice Jesús, en verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Entonces está hablando del pecado contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo? Rechazar la gracia de Dios, negar la gracia de Dios, negar la acción de Dios, que está obrando, un Dios que está obrando, y negar esa acción de Dios y decir que es mentira, que es falso, que todo lo contrario, negar la gracia, rechazar la gracia de Dios, que fue la actitud de muchos de estos escribas y fariseos, que rechazaron a Jesús y aún hasta el último instante y en cosas extraordinarias no quisieron reconocer la acción de Dios. Por ejemplo, Lázaro murió y ya llevaba 4 días sepultado cuando llegó Jesús, pero ya había muerto hace por lo menos 2 días, porque un velorio generalmente son 2 días, y ya lo habían sepultado hacía 4 días. Por eso cuando Jesús dice quiten la piedra, le dice no, Señor, ya huele mal, lleva 4 días sepultado, ya huele mal, si quitan la piedra sale el olor. Y es cuando él dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quita la piedra y resucita a Lázaro. Pero ¿cuál fue la actitud de los fariseos ante esa situación? Pues querían matar a Lázaro. Porque muchos judíos que iban y se dan cuenta de eso, que estuvieron 6 días allá, 6 días, vieron cuando resucitó un muerto que llevaba 6 días, 4 días de sepultado, pues claro que iban a creer y estaban creyendo. Entonces es un tema bastante delicado y bastante complejo, porque esa división que surgió entre ellos y que estaban rechazando la gracia era una cosa gravísima, algo muy, muy grave y muy delicado. Más aún, el mayor regalo que Dios nos ha dado, la resurrección de Jesús. Mire que los primeros testigos de la resurrección de Jesús fueron los soldados que tenían que cuidar la tumba. Ellos fueron los primeros testigos. Pero cuando llegaron y dieron testimonio, porque ellos fueron los primeros que dijeron, sí, señores, resucitó. Sí, resucitó, en verdad resucitó. Cuando ellos dan su testimonio, los fariseos, ¿qué hicieron? Y los sumos sacerdotes y los escribas, es que ellos eran de la secta de los saduceos que negaban la resurrección. Los sumos sacerdotes eran saduceos. Entonces, decir, mire, si hay un caso de que resucitó a alguien, era ir en contra de su doctrina, su secta. Entonces no les convenía, y mucho menos con todo lo que estaba pasando en torno a Jesús y el miedo que tenían de que destruyeran la nación ante el reconocer a Jesús como Mesías. Pero nunca vino para armar un grupo político en contra de los romanos, no era la finalidad de Jesús. Pero ellos, cuando los primeros testigos de la resurrección, que son los soldados que cuidaban la tumba, llegaron a decir, sí resucitó, ¿qué hicieron los fariseos? Los callaron. Les dieron una fuerte suma
una cantidad considerable de dinero y además se comprometieron a cuidarle la vida, porque una cosa fuerte sí era delicada, es que esos soldados que dejaron esa situación así y salieron corriendo de la tumba para contar a los fariseos que Jesús había resucitado, pues ellos tenían que cuidar esa tumba con su vida, que el cuerpo ya no está, era la muerte para ellos. Entonces ellos dijeron que se iban a granjear el favor de sus jefes para que no los mataran, y ellos tenían el poder para hacerlo. Entonces esos primeros testigos de la resurrección deberían haber sido los primeros mártires. Efectivamente, los primeros mártires darán testimonio. Martirio significa testimonio. Ellos deberían ser los primeros mártires, esos soldados. Pero vemos que cuando hay plática de por medio, además su vida estaba en riesgo, pues se dejaron seducir y terminaron contándole a todo el mundo que es que ellos estaban dormidos y que vinieron los discípulos de Jesús, se robaron el cuerpo y se inventaron que resucitó. Así terminó la situación y es grave. Rechazaron la gracia de Dios hasta el último instante. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Rechazar la gracia de Dios. Fue lo que hicieron los fariseos todo el tiempo, y los sacerdotes rechazaron la gracia de Dios. Hoy también se comete ese pecado contra el Espíritu Santo cuando se rechaza esa gracia. Cuando nosotros hoy rechazamos esa gracia de Dios, terminamos cometiendo ese pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y en qué sentido? ¿Cómo es? ¿A qué se refiere? Cuando uno dice, yo para qué me confieso con uno que es más pecador que yo. Ahí, primero que todo, está siendo de juez, porque está diciendo, él es más pecador que yo. Puede que conozca inclusive el pecado de ese sacerdote, claro que sí, puede que conozca algún pecado específico del sacerdote, pero solamente Dios conoce el corazón. Solamente Dios conoce el corazón. Es que él es más pecador que yo. ¿Cómo lo sabe? Sí. Y aunque el pecado del sacerdote fuera un pecado público, pues no somos los jueces. El Señor dice, no juzguen, no serán juzgados. No condenen, no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Con la vara que miden serán medidos. Entonces es un primer elemento. Ahora, ¿yo para qué me confieso con uno que es más pecador que yo? Es que el que instituyó la confesión fue Jesús. Eso no fue instituido por ningún ser humano que dijo, oiga, para obtener el perdón de Dios vamos a hacer esto, se llama confesión. Ustedes cuentan sus pecados, reciben el perdón y listo. No es así. No se trata de eso, porque no fue invento de los hombres. Fue Jesús el que dijo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Que es la excomunión. Es la excomunión. Si yo le digo a alguien, queda excomulgado, quedan retenidos sus pecados, efectivamente le quedan retenidos sus pecados. Efectivamente queda excomulgado. Pónganle la firma. El perdón de Dios nos llega. Pero si yo digo, tus pecados quedan perdonados, yo te absuelvo de tus pecados, se borran. Ese es el regalo que Jesús quiso conceder a los seres humanos. Pecadores, claro, porque no hay seres humanos que no sean pecadores. No existen. No hay uno solo. No hay uno solo. Y por eso la misma Sagrada Escritura dice, primera carta de San Juan, creo que es capítulo 4, donde dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. La verdad de Dios no está en él. Y pues Romanos 3 dice, todos pecaron, se han privado de la gloria de Dios. Todos hemos pecado en la vida. Entonces cuando alguien dice, no, yo no tengo pecado, está fallando. Está cometiendo una cosa muy grave. Porque la Sagrada Escritura dice eso. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso.
Pues la realidad del pecado está en todos nosotros. Ahora, el punto delicado, ¿cuál es? Que estamos invitados a entrar en un camino nuevo, que es el camino de Dios, el camino de la salvación. Es el camino que Dios quiere para nosotros. Y es sumamente importante obtener el perdón de Dios a través de la Santa Confesión. Por eso el invento de la confesión fue un invento de Dios. La confesión es inventada por Dios mismo, que es el ofendido cuando pecamos. Uno podría decir, no, mire, si usted sube a Monserrate de rodillas, así ya obtiene el perdón de sus pecados, porque ya sus rodillas se le destrozaron, ya llegaron llenas de sangre, entonces con el dolor que siente, así ya purgó todos sus pecados. No. Se podría pensar eso, que sería esa la forma, porque le va a doler mucho. Pero si es esa la forma, no creo. Si no está en la Sagrada Escritura, pues no. No, que yo me confieso con un árbol, yo me confieso con una piedra. Pero primero que todo, ¿a quién le va a confesar? ¿A un ser inanimado? Entonces está haciendo una confesión ante una piedra de verdad. No. Además, ¿dónde está eso en la Sagrada Escritura? No se confiese con un hombre, confiésese con una piedra. Eso no está en la Sagrada Escritura. No nos dejemos engañar. No, que eso Dios está en todas partes. Yo me confieso directamente con Dios. Muéstreme eso en la Sagrada Escritura. Así es sencillo. Muéstrelo. Mire, aquí dice, no se confiese con un hombre, confiésese directamente con Dios. ¿Está en la carta de quién? ¿En el Evangelio de quién? ¿En dónde está? Muéstremelo. Muéstremelo. Si lo va a enseñar a todos y va a poner la Biblia en su mano para hacerle creer que es una enseñanza bíblica, muéstreme dónde está. No está. No está. En la Sagrada Escritura nunca va a encontrar donde dice eso. No se confiese con un hombre, confiésese directamente con Dios. No está. Pero entonces, ¿por qué lo enseñan? ¿Por qué enseña esa doctrina diciendo, no, es que yo me confieso directamente con Dios? Eso Dios no necesita ningún hombre y mucho menos uno bien pecador. No, yo me confieso directamente con Dios. Eso no es enseñanza bíblica. Eso no está en la Biblia en ningún sitio. No fue la enseñanza de Jesús. No fue la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles confesaban. Sí, señores. Los apóstoles confesaban. Y lo mismo cuando Jesús dijo, tomad, comed esto de mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Tomad, bebed todos de él, es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Y así ha sido hasta el día de hoy. Así ha sido. Sigue siendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sigue siendo así. La Santa Eucaristía, Jesús la instituyó, hagan esto. Así se ha hecho. 2000 años, y va a encontrar en la historia que todos los días se ha hecho tal cual como Jesús lo dijo, hagan esto en memoria mía. Y creemos tal cual como Jesús enseñó, que es su cuerpo. Tomad, comed esto, es mi cuerpo. Lo creemos con todo el corazón y está en la Biblia. En cambio, quien dice, no, yo opino que eso es un signo, es un símbolo, muéstreme dónde está eso en la Biblia. No está. No está, no tiene nada con qué comprobar que es solamente un signo, un símbolo o una representación. No está en la Sagrada Escritura. En toda la Sagrada Escritura. En ningún sitio dice, no, es que la Eucaristía es un signo, es un símbolo. No. Más aún va a encontrar donde dice Jesús bien clarito, esto es mi cuerpo. Tomad, bebed este del cáliz de mi sangre. Y tanto que va a decir el Señor en San Pablo, 1 Corintios 11. Antes de acercarse a la mesa del Señor, examine cada cual su conciencia, porque el que come indignamente el cuerpo de Cristo y bebe indignamente la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Por eso están enfermos algunos y no pocos han muerto, dice el texto bíblico. Entonces, si come y bebe su propia condenación, eso no pasaría si fuera un signo. Por ejemplo, en Semana Santa, unas personas se visten de apóstoles, representan a los apóstoles dentro de la comunidad, son personas del pueblo y se ponen un traje para representar a los apóstoles simbólicamente. Si uno de ellos en el lavatorio de los pies
está en pecado mortal, no pasa nada, porque eso solamente es un signo, es un símbolo. Pero si uno de ellos pasa a comulgar y está en pecado mortal, ahí sí hay una cosa grave, hay mayor condenación, dice la Sagrada Escritura, porque ya no es un símbolo, es la realidad. No es un símbolo, es la realidad. Entonces, cuando nosotros ponemos en tela de juicio la enseñanza de Jesús dada por Él a los apóstoles, y decimos, no, yo opino que esto mejor de una forma distinta, no, yo opino mejor que sea de otra forma, no, yo no creo en eso, yo prefiero creer en esto otro que uno se está inventando, o que fulanito se inventó hace un par de años o hace 200 años, y le cambia, está rechazando la gracia de Dios. Está rechazando la gracia de Dios. ¿No es ese luego el pecado contra el Espíritu Santo? Está rechazando la obra de Dios. Está negando lo que Jesús hizo. Porque cuando Jesús instituye la confesión en seres humanos pecadores y les dice que les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Eso lo hizo Jesús en persona. Él fue el que hizo esa obra. Él en persona. Y cuando alguien dice, no, yo opino que no, yo opino que es de otra forma, yo opino que esto hay que cambiarlo, no, yo me confieso directamente con Dios, está rechazando la gracia de Dios. Está entrando a cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Y cuando muchas personas dicen, cuando yo era un católico, era un borracho degenerado, era un mujeriego y le pegaba a mi esposa, y ahora sí ya conocí la verdad, y ya conocí la palabra, y ya dejé todo eso. Pregunta, ¿ya se confesó de eso? No. Tiene esos pecados vivos. Esa deuda sigue viva. No se ha cancelado. No se ha cancelado. Ese pecado sigue ahí. Ah, no, pero es que el pastor me llevó al río y me cogió de para atrás y me dijo, te bautizo en el nombre de Jesús. Ahora sí ya estoy bautizado. Ahora sí ya se me perdonó mi pecado. Ahora sí borrón y cuenta nueva. Ahora sí vamos a empezar de verdad. Y si vuelve a pecar, ¿qué pasa? Pues le va muy mal, porque lo pueden expulsar. Yo estuve cerca de un caso que conocí y es delicado. Mire cómo las cosas son delicadas. En alguna ocasión les comenté, fui a Moniquirá, donde unos amigos y unos padrinos que tengo allá, y pues estábamos charlando ahí en el patio de la casa, una panadería que tiene él, y estábamos allá en el patio de la casa, allá en la sombra de una matica, ahí charlando, y en ese momento entró una señora y se sentó a mi lado, ahí en el sitio donde yo estaba sentado, y ella se sentó ahí a mi lado. Y yo sí escuchaba que ella decía incoherencias, sí, que no coordinaba las ideas, pero sí mencionaba que Dios tal cosa, que Dios, y hablaba cosas sin sentido. Después de un rato se levantó y se fue. Y cuando le pregunté a ellos que ella quién era, pues se sentó a mi lado, ¿sí? Y ya me comentaron, no, mire, lo que pasa es que ella era católica. Un día llegaron a su casa y la convencieron de que había que ir a cierto sitio, en un determinado garaje X, y comenzó ese proceso de que ahora sí conoció la verdad y todo el asunto. Y llegó al punto que la llevaron al río y la bautizaron, que en nombre de Jesús. Resulta que ella, el bautizado, vuelve a pecar. Es una realidad. Resulta que ella cayó en un pecado grave. Un muchacho por ahí la sedujo y cayó, cometió adulterio con ese muchacho. Ella pensaba que al acercarse a su pastor iba a encontrar misericordia, igual que cuando era católica, y se acercaba, ¿sí? Y se acercaba a la confesión. Ella pensaba que era algo parecido. Y resulta que le contó a su pastor.
y le dijo: mire, es que yo cometí un pecado grave, caí en adulterio. Y ese fue un momento crítico, porque resulta que el pastor en ese momento se ofendió muchísimo, muchísimo, y dijo a todos: miren, esta hermana ha rechazado la gloria de Dios, ha rechazado la manifestación de Dios, el poder de Dios, ya estaba bautizada y volvió a pecar. Y la puso como ejemplo negativo, la puso como un ejemplo negativo, diciéndole a todos: mire, ella falló, rechazó la gracia de Dios y ya no hay nada que hacer, porque ellos rechazan la confesión. Y la puso pues de ejemplo negativo para todos, para que nadie más pecara, que la pensara dos veces. Pero cuando ella escuchó eso, que ya no había nada que hacer, que ya no había perdón, pues en ese momento para ella fue una crisis tremenda. Y ella, al escuchar eso, pues perdió el sentido. Son cosas delicadas. O sea, uno cuando escucha: mire que esta religión es que esto, hay que tener cuidado, porque el enemigo es muy astuto y se disfraza de ángel de luz. Entonces es un tema complejo. Hay gente que no le ve problema: no, eso es lo mismo, que no pasa nada, que está bien. No. Es un tema muy delicado, porque la gracia de Dios llega a través de los sacramentos. Entonces, decirle a una persona que ya usted está bautizada y que usted pecó, como rechazan la confesión, dicen que no existe la confesión, entonces que volver a pecar después del bautismo, que fue el peor error de la vida, y que ya no había nada que hacer. Decir esas palabras, estamos en cosas graves, y rechazar la gracia de Dios. Mire que se puede cometer el pecado del Espíritu contra el Espíritu Santo en ese tema de cambiar la doctrina, de que la práctica para obtener el perdón sea otra distinta, no la que los apóstoles recibieron de parte de Jesús y la estaban ejerciendo, que era la confesión, sino que no, que cualquier otra cosa, o que ya no hay nada que hacer, que es la posición de algunos en algunas sectas X, Y o Z. Es un tema complejo. Qué hermoso tener la paz de la conciencia, la tranquilidad total de que lo que estamos haciendo es que, como hacían los primeros cristianos en el siglo I para obtener el perdón, la confesión después del bautismo y la unción de los enfermos, cuando ya no se puede confesar, que está muy enfermito, que perdió el sentido, que está entubado. Ahí está la confesión y la unción de los enfermos. Pero cuando uno rechaza esa gracia, rechaza al sacerdote, que no, gracias, que así nomás, que eso yo me confieso aquí directamente con Dios, se mete uno en pecados delicados. Por eso hay que tener cuidado. Eso que se nos presenta como tan bonito, que mire que la solución de la vida, que no sé qué, que al fin descubrió la verdad, hay que tener cuidado. Porque cuando uno se mete con cosas tan delicadas como lo que es la gracia de Dios y los medios para obtener la gracia de Dios, y uno termina negando y rechazando, puede entrar en ese camino. Estamos ante una cosa delicada. Es el pecado contra el Espíritu Santo, nada más y nada menos. Es que no es cualquier cosa. Entonces pidámosle al Señor sabiduría para mantenernos firmes en la enseñanza de Jesús, para que no nos desviemos, para que no pongamos en riesgo nuestra salvación. ¿A cambio de qué? ¿O es que de verdad nos vamos a creer que si damos un buen diezmo ya con eso nos salvamos? ¿O que si no da un buen diezmo se está condenando? ¿De verdad está pensando eso? Además, el diezmo bíblico es solamente con el sacerdote, es para sostener a los sacerdotes en el templo, no más. Uno podría decir: no, que si también uno va a evangelizar, que el diezmo es para el evangelizador. No, el diezmo bíblico que está en el Antiguo Testamento es con respecto al sacerdote.
Y en Hebreos 7, donde habla del diezmo, es de Abraham con Melquisedec, sumo sacerdote. No existe un diezmo para una persona que no sea sacerdote, que no sea levita, que no sea de la tribu sacerdotal. No existe ese diezmo. Puede buscarlo en la Biblia. Y usted les quita el tema del diezmo al tema protestante y se acaba. Se acaba. Porque esa es su gran motivación. Y el ser ricos y decir, Dios me bendijo, sí, pero ¿de dónde está saliendo ese dinero? De gente que a veces no tiene para pagar el arriendo. Es un tema complejo. Y la Sagrada Escritura prohíbe hacer negocio con la fe. Se prohíbe hacer negocio con la fe. Los sacerdotes, todos, hacemos voto de pobreza, aunque no todos lo vivamos y nos dejemos tentar por el enemigo para buscar dinero. Pero hacemos voto de pobreza. Nadie puede hacerse rico con la fe. Entrar en ese camino es poner en riesgo la salvación. Hay que tener cuidado. Está en 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6 dice que no se puede hacer negocio con la fe. Entonces hay que tener cuidado. Pidámosle al Señor la sabiduría y luchemos por mantenernos en el camino correcto hasta el final de la vida. Que nunca nos desviemos. Que no nos desviemos del camino de Dios. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este proceso. Así sea. Padre bueno, gracias por estar aquí presente en este santísimo sacramento. Gracias por esa bendición tan grande que nos has concedido. Gracias porque, aunque no somos dignos, llegas a nuestro corazón para habitar en él como en un templo. Nos has hecho templos vivos de tu presencia. Te pedimos, Padre amado, perdón por aquellos que te rechazan, que rechazan tu gracia, tu presencia, porque hoy siguen otras doctrinas nuevas y extrañas, muy llamativas y totalmente nuevas, recién inventadas. No son las doctrinas que Jesús, tu Hijo, nos dejó, Padre amado. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine los corazones para que ya no te rechacen más. Que ilumine los corazones, Señor, para poderte recibir siempre y permanecer en comunión plena contigo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día, feliz semana para todos.